¿Cómo estás, Javier? ¿Bien? ¿Qué tal, Mauro? Desde el punto de vista técnico de la economía, ¿va a anunciar un acuerdo de precios, se supone? Sí, eso es lo que se está Eso lo está para todos los diarios. Exactamente. ¿Y qué significa eso? Un disparate. Mira, primero, ¿qué dice la evidencia empírica, ¿no? de controlar precios? O sea que hay un libro que se llama 4000 años de control de precios y salarios. Y el subtítulo es ¿Cómo no combatir la inflación? Desde el 2800 a.C., en la quinta dinastía de Egipto, que no funcionan hasta la actualidad. Nunca funcionaron. ¿Sabes dónde hay un buen ejemplo de que nunca funcionó, por ejemplo? En Argentina. Y vamos por un control de precios. Además, la otra cuestión que tiene es que, además, cuando vos aplicás controles de precios, implica vulnerar derechos de propiedad, tiene toda una serie de cuestiones que siempre deriva en la presencia de escasez y que la inflación se corre para otro lado. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Va a controlar los precios que entran justamente en el índice de precios. Es decir, eso también huele a pescado podrido. O sea que en realidad no es que le importa tanto la cuestión de los precios, sino que en realidad le importa, digamos, que el número sea el que le gusta. O sea, otra vez, mentir los índices. Después, la realidad es que lo único que ha logrado en la historia del universo, digamos, parar la inflación es frenar la emisión de dinero. O sea, y Argentina tiene un problema grave que se llama LELIQ, que son emisión monetaria futura, y por ende, nadie espera que para adelante los precios caigan, justamente porque eso en cualquier momento, en un caso de pánico monetario, se te va a convertir en una hiperinflación. De hecho, Argentina tiene un riesgo latente de hiperinflación y el gobierno, fíjate, no entiende cómo funciona esto, ¿no? Porque vos sabés que mandaron una reforma de carta orgánica del Banco Central, entonces ahora van a permitir que en el directorio del Banco Central haya economistas extranjeros. Algo así como que vos podrías importarte, ¿sí?, el prestigio trayéndote a otras personas y ganar reputación así. Yo te digo algo, vos los levantás de la tumba a Friedman, a Mises, a Hayek, a Rothbard, te traes a los cracks nuevos, Cosmo Sargent, Wallace, Lucas, ¿sí? Lo traes a Paul Volcker, que fue el que mató la inflación en Estados Unidos. Con la casta política argentina va a fracasar igual. Volvamos un minuto al miércoles. Sale el presidente, o Duhovne, y te anuncia un acuerdo por 6 meses. Dice, hasta acá el máximo precio de arroz, máximo la carne, máximo que sé yo qué. ¿Se mantiene eso o esta vez no se mantiene el acuerdo? No, a ver, ¿qué es lo que va a pasar? Esos productos van a escasear. ¿Empieza eso? Claro, es decir, porque... La especulación. Bueno, pero Mauro, suponete que viene, no sé, digamos, yo tengo un acuerdo contigo acerca de una transacción que hacemos nosotros, donde yo de repente, digamos, por un determinado servicio te pago algo. Y viene, no sé, Raúl no le gusta y dice, no, bueno, ahora Mauro no va a cobrar esto porque me parece mucho. ¿Y vos qué vas a hacer? El servicio me va a decir, no, bueno, mirá, menos, ¿no? Bueno, eso es lo que va a pasar, la oferta, digamos, los productos, cuando pasa eso... ¿Así estamos tan podridos? Claro que sí, pero ¿sabes lo que pasa, Mauro? Que me parece que lo importante es entender la lógica de cómo la casta política castiga a la población, con tal de no tocar sus privilegios. Vos fíjate, el mundo empezó a subir la tasa de interés, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Vos tenías que achicar el déficit de cuenta corriente. El déficit de cuenta corriente es, digamos, ¿cómo lo mitigás? Aumentando el ahorro doméstico, ya sea por parte del sector privado o por parte del sector público. ¿Qué es lo que hizo el gobierno? Devaluó brutalmente, empobreciendo a la gente para que no pueda importar, haciendo volar el precio de los alimentos. Hoy nosotros publicamos esta semana pasada con Giacomini un índice que se llama índice de frustración, que tiene que ver lo mal que se siente la gente, donde vos computás la inflación, el desempleo, la distribución del ingreso, la caída del salario real en términos de alimentos y el PBI per cápita en dólares. Es el máximo de la serie. Es peor que el que tuvimos al inicio de este gobierno. Es decir, una cosa desastrosa. No es que la gente, digamos, la verdad es que la gente tiene motivo para estar enojada. Enojada, ¿sí? Estamos quebrados. Bueno, exacto. Partieron al medio. Bien, exacto. Y fíjate esto. Entonces, el primer ajuste se lo carga sobre los trabajadores, sobre las personas más vulnerables de la economía, y la otra parte del ajuste, ¿qué hace? Te sube los impuestos. Es decir, tenemos la presión fiscal más alta del mundo y nos suben los impuestos, y ahora los vuelven a subir.
¿Por qué? Porque las de ellos no se toca. Es más, para no corregir los desequilibrios subyacentes que después derivan en la inflación, en lugar de atacar a los privilegios de casta que tienen los políticos, ¿qué hacen? Entonces van con control de precios. Ahora atacando a los empresarios. Primero atacaron a los que más nos tenían. Ahora atacan a los empresarios. Ahora, pero los únicos que no se tocan son los dueños del desequilibrio. Yo dije, empezamos con el ciudadano común, seguimos con las pymes y terminamos con empresas grandes. Claro. Todos estamos liquidados. Exacto. ¿Menos quién? El dueño del desequilibrio, los políticos. Vos fíjate, qué interesante la señora Carrió mandando esta payasada de la ley de góndolas, ¿no? Porque fíjate esto, a ver, ella, va y no tiene problema en meterle la mano en el bolsillo a los empresarios para, tapar los errores del gobierno, para anestesiar a la gente por lo menos por 6 meses. Ahora, cuando a ella le quisieron tocarle la de los pasajes, saltó y puso el grito en el cielo. Y no solo ella, todos. Déjame poner en el aire este informe. ¿Qué es? ¿El informe de los dislates de la economía argentina? Venga al aire, a ver cómo nos ayuda a pensar. Pesos, moneda nacional, que arrancaron 2 ceros con este otro peso, ley 18.188. A este le arrancaron 4 ceros con este otro peso argentino, y como si esto fuera poco, le sacaron 3 ceros más con este peso, con este austral. Y como en aquel entonces se compraba con 83 pesos moneda nacional, un dólar, este austral equivale a 12 millones de dólares. Decidimos frenar bruscamente la inercia de la inflación. Esta etapa de la reforma se basa en un trípode: congelación, reforma monetaria y financiamiento genuino del gasto público y del crédito. A partir de mañana, el tipo de cambio se mantendrá fijo a una paridad de 80 centavos de austral por dólar. El gobierno de la Nación Argentina cumplimenta esta noche 7 cabalísticas privatizaciones, 7 sectores estratégicos del quehacer nacional. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. Do you know that 1 peso is $1 in Argentina? 1 American dollar is 1 peso? Yeah. That doesn't sound good. So I give you 1 peso and you give me $1. No, sir. I'll give you 1/4 for your 1 peso. Conmigo 1 peso, $1. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo, y solo se podrá hacer durante este periodo de 90 días por cifras de 250 pesos semanales. Hemos tomado las decisiones institucionales que nos permitirán destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional. Que esta medida de las retenciones móviles que tanto revuelo ha causado a un sector que hace 90 días corta rutas, impide que otros argentinos transiten libremente con su trabajo. Resultan 36 votos afirmativos, 36 votos negativos, empate. No puedo acompañar. Y esto no significa que estoy traicionando a nadie. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo.
Votos en contra. En realidad, el cepo cambiario es un título mediático. En la República Argentina, a diferencia de lo que sucede en Colombia, en Chile o en Brasil, es el segundo país en dólares después de los Estados Unidos. Después de Estados Unidos, el segundo país en dólares es la República Argentina. Sí, está bien, porque por ahí los pibes no tienen idea lo que hemos pasado a través de diferentes gobiernos, situaciones económicas de las peores. Y la gente tiene que saber decir, ¿qué esto que los pibes tienen que mirar un poco más de televisión y entender un poco qué pasó? Pasó de todo y esto marca que puede volver a pasar, Sí, claramente. Está volviendo a pasar. Sí, sí. A ver, a mí me pareció muy interesante el informe, la verdad que es brillante. En especial ese segmento de Tato Bores, yo lo doy en mi curso de teoría monetaria para entender el desastre monetario que fue Argentina. Histórico, 70 años. Exactamente. Bueno, pero ese es el punto. Vos fíjate, antes de que existiera el Banco Central en Argentina, la inflación era 3%. Los 10 primeros años que fue mixto, mitad privado, mitad público, fue 6%. Después lo nacionalizamos en el 46 y hasta el 91, que fue el repudio de la moneda, la inflación promedio fue 225% anual. Le quitamos 13,0 a la moneda, que es lo que va describiendo Tato en eso, y destrozamos 5 signos monetarios y tuvimos 2 hiperinflaciones. Después vino la convertibilidad. El plan de convertibilidad no solo fue el plan exitoso, más exitoso de la historia, porque logró estabilidad durante 10 años, sino que, fíjate esto, la inflación promedio fue 9%, pero se concentró en el primer año y medio, y a partir de ahí Argentina fue el país con menos inflación del mundo. Tuvo crecimiento genuino, y no solo eso, sino que, además, para que no hubiera inflación, nunca necesitamos controles de precios. Las empresas que hoy quieren controlar, que le quieren poner controles de precios, también estaban en los 90 y no generaban inflación. Estas mismas empresas que hoy quieren controlar están en el mundo y no generan inflación. ¿No será que el problema es la casta política, que como no quiere ceder en sus privilegios frente a la necesidad inminente de un ajuste para que no haya un desastre que le traslada el costo al resto? Espera que te pongo un nuevo Tato Bores, un minuto y vamos a ir al móvil y demás. A ver este Tato Bores que también define la economía argentina, venga. Primero ya que estamos, señor. 30 años. 30 años bancándose 16 presidentes y 37 ministros de Economía que se lo pasaron diciendo esta es la crisis más grande que está sufriendo el país. Hay que reducir el gasto público, hay que laburar más, hay que invertir en IPA. Mientras tanto, quiere que le diga una cosa, amigo. Este peso, moneda nacional, le arrancaron 2 ceros con este otro peso, ley 18.188. A este le arrancaron 4 ceros con este otro peso argentino. Y como siento fue a poco, le sacaron 3 ceros más con este peso, con este austral. O sea que le estirparon 9 ceros a este pesito de acá adelante. Como este austral equivale a 1.000 millones de pesos moneda nacional. Y como en aquel entonces se compraba con 83 pesos moneda nacional, un dólar, este austral equivale a 12 millones de dólares. Lo cual parece un chiste si no fuera una joda grande como una casa. Entonces. Y a ese le gritaron 4-0 después. Sí. Lo que hay que tener en cuenta es que podríamos estar frente a la crisis económica más grande de la historia argentina. No me asustes más. Yo lo dije antes y se rió, Mariano se ríe. A ver, ¿qué caracterizó la crisis de la hiperinflación de Alfonsín? Fue que se había agotado el stock de capital y tuviste un desborde monetario, que había un festival de bonos en el Banco Central, con deuda corta, algo parecido a las Lelique, pero con otros nombres, ¿sí? Y derivó en una hiperinflación. Pero a esto le podría sumar además el desastre, digamos, político que se generó durante el 2001, 2002, que eso lo podría haber mejorado. No tengo que decir que la boca se te haga a un lado, no quiero eso. Está bien, pero me parece, lo que digo es que están dadas las condiciones para que eso suceda. Es lo mismo que cuando yo te digo, hay riesgo de hiperinflación. No estoy diciendo va a haber una hiperinflación, pero hay elementos que te muestran que sí puede haber, porque si yo tengo... Hay riesgo de todo.
Claro, porque si yo tengo 50% de inflación remanente del año anterior por correr, si tengo el despiole de las LELIQ, que son algo que te podría incrementar la cantidad de dinero en 70-80% en el lapso de 15 a 30 días, si la demanda de dinero se te puede caer a la mitad y con todo eso vos te vas a un riesgo, el riesgo inflacionario está arriba de 500%. Además, está claro que Argentina va camino a un default. No, porque te dicen que van a renegociar al fondo, que es un acreedor privilegiado. Imagínate el resto. Le estás diciendo que no le vas a pagar. ¿Por qué te crees que el riesgo país? Vos fíjate lo que son las cosas. Entraron casi 11.000 millones de dólares del fondo y el riesgo país subió arriba de 800. Es decir, no le creen nada. Pero ¿sí? bajó el dólar. Sí, pero eso es transitorio. Sí. Es decir, pero vos fíjate que te entró toda esa plata, se supone que entonces el riesgo país te debería haber bajado si es para pagar deuda. Y sin embargo te sube. Entonces, si vos conjugás el riesgo potencial de hiper y el riesgo potencial de default, si esos dos riesgos se combinan, sumado a la debilidad política, vos te vas a una crisis de órdago donde vas a tener un estallido social. Podría ser la peor crisis de la historia argentina. Ojalá que no. El miércoles nosotros congelamos el precio del pochoclo, la mandarina y la bergamota y tengo un acuerdo de precios. Solo si están en el índice de precios, Mauro. Está, la bergamota está. Bueno, si están en el índice de precios lo van a congelar. Hay que ver qué para congelan mentir. También, ¿no? Es muy importante qué es lo que congelan. No, pero es claro, Raúl, es claro. que la bergamota no suba. Es claro lo que van a poner. Las cosas que entran en el índice de precios. Ah, ok. Claro. Es una forma... Y la van a tomar de ahí para después decir de engañarte, claro. Sí. Bueno, suponete que el miércoles da un plan de aquello, dice, me lo dio Milei. No, por favor, Mauro. No, me lo por dio favor, Giacomini. Mauro, no. Por favor. No, con mi socio tampoco. Digamos, o sea. Me lo dio el fondo, mirá qué plan te aplico. Ahí te creo. Y la economía se refunda y qué sé yo, que la gente lo va a votar. Un poco más de gente lo va a votar, sí, claro. Pero eso es imposible que suceda. O sea, queda así la alternativa. Lo tiene que decir. Apenas mejora un par de días, la gente dice si le va a votar y qué sé yo. Pero es un disparate. Es un disparate, ok. Es un disparate. A ver, ¿qué es lo que está causando más daño en la economía? La inflación. Están haciendo cosas para alentar la demanda. Están haciendo cosas para fijar los precios. O sea, la economía está sobresaturada, por eso se manifiesta como inflación. Y además vos le vas a dar más rosca a la demanda. Vas a fijar los precios, con lo cual, además, se te va a degradar la oferta, vas a generar escasez. Es una locura, es una bomba de tiempo. La verdad, es un disparate, huele mucho a primavera. Y le llaman mini primavera, ¿no? Sí. ¿Qué, Mariano, qué quería decir? No, quería preguntarle a Milei. Si acepta, esperá, vamos a preguntarle. Sí, ¿Aceptás? sí, no sé, aceptá, Javier, sí. Hoy estaba leyendo en los diarios que el mercado le tiene pánico a Cristina. ¿Es así? Sí, es así. Sí, definitivamente es así. Bueno, porque el gobierno de Cristina se caracterizó por ser un gobierno altamente expropiador y en caso de que Cristina gane... Bueno, de hecho, una de las cosas que ahí, a mí me gustaría hablarlo con Raúl, que es quien más entiende. Sí. Desde mi punto de vista, si la única chance que tiene el gobierno es ir a la polarización con Cristina, para mí pierde por escándalo. El gobierno. Claro, porque en esa situación lo que pasaría es un pánico monetario, donde la gente frente a la posibilidad de ser expropiado corre contra la moneda. Vos no vas a dormir en pesos frente a la posibilidad de que vuelva Cristina, con lo cual eso te desataría una hiperinflación. Ajá. Además, o sea, está claro que, Cristina no comulga con los mercados, con lo cual está claro que va a ir al default sin ningún tipo de problemas. De hecho, la gente que habla de economía en torno a ella habla de situaciones de proponer medidas que son las que destrozaron a Venezuela. Entonces, consecuentemente, la verdad es que no tenés mucho para técnicamente aportar. no tenés. Técnicamente, claro. No se ve que la gente no le da pelota a todo eso, porque si evidentemente tiene 31 puntos todavía hoy. Está bien, pero lo que dice Mariano tiene que ver con los tenedores de deuda. O sea, en general cuando se sé lo que dice Mariano. ¿No? Sé por qué lo dice y sé qué dice. No, pero yo lo estaba leyendo hoy estaba leyendo de que la irrupción de estas encuestas donde la dan ganadora a la expresidenta está generando un ruido en los mercados, inclusive que el gobierno podría apelar a eso también. Sí, y el otro ruido es que gane Macri.
Bueno, lo que pasa hay dos es ruidos. eso. Estás entre dos experimentos que son técnicamente desastrosos. A mí, ¿las medidas de Venezuela o las medidas de gana Grecia? Cristina puede ser el ruido que decimos, los mercados, y si ganas Macri, el ruido del 70% de la gente que dice, otra vez este desastre. Ahí sos Venezuela, entonces. O sos Macri, o sos Venezuela, o sos Grecia. Ese es el punto, digamos, que hay, digamos... ¿Cuál ruido Raúl más fuerte de los dos, no? Claro, Raúl lo señala perfectamente, porque en realidad, ¿cuál es la experiencia de ver cada uno de los experimentos argentinos? Es que cada vez que viene un segundo gobierno fue peor que el primero. Vamos. Mirá, digamos, si este así es de malo el primero, ¿cómo va a ser el segundo? ¿Sí? Es decir, yo creo que si Cristina y Macri verdaderamente sienten amor por el país, lo mejor que podrían hacer es correrse los dos del escenario electoral. Bueno, Cristina no está. Cristina no está. Vamos a ver. Cristina no está. Vamos a ver. Yo no sé, Milei, si volviendo a Cristina no habla con los mercados. Kicillof se juntó con el Fondo Monetario, ¿no? Creo que los mercados hablan con todo el mundo. Fondo fueron a ver a todos. ¿No? ¿O no? A ver, no, Raúl, no. A ver, ahí No, es una... bueno, la ignorancia, lo digo, porque pero... No, a ver, primero que el fondo no es el mercado. El fondo es un organismo multilateral de crédito que le prestó plata a la Argentina siendo insolvente por una cuestión geopolítica porque metió presión ahí Donald Trump. Y el 60% de la cartera del fondo está aplicada en Argentina. Es decir, el Fondo Monetario Internacional está muy interesado de hablar con todos los participantes del proceso político argentino porque tiene un problema enorme. Está jugado, ¿no? Claro, es tanta lo que se le debe al fondo, es tanto adentro de la cartera del fondo lo que debe Argentina que el fondo hoy tiene un problema. Nos tienen que refinanciar, está bárbaro. A ver, el punto es el siguiente. Con lo cual, a ver, Argentina terminó en el fondo cuando se le cortó el financiamiento voluntario, es decir, cuando no tuvo mercado. Ese es el primer punto. O sea, el fondo no es mercado. ¿Cualquiera que gane las elecciones va a tener que seguir un rato con el fondo o no? Definitivamente. Sí, ¿Con qué vamos a pagar los 57.100 millones de dólares que debemos? ¿Cuánto tiempo hay que seguir con el fondo? Sí, hay que seguir refinanciando, buscar nuevas condiciones. La diferencia está que el fondo te dice lo que tenés que hacer. Bueno, exacto, pero a ver, el problema es, vos podrías no haber ido al fondo. Ya estamos. No podrías, pero vamos a plantearlo así, vos podrías no ir al fondo, vos podrías ir a los mercados o no ir a los mercados. Ahora, si vos no querés hacer nada de eso, lo que tenés que hacer es el ajuste fiscal. Y lo que no quiere hacer ningún gobierno, ningún político, ni de los que están gobernando, ni de los que quieren, digamos, entrar, es el ajuste fiscal. Antes que nos echen, perdóname, pero la guita del fondo, ¿no era para pagar a los mercados? Bueno, ese es el punto. No, es decir, la plata del fondo... Porque debo plata, es eso. La plata del fondo estaba diseñada para que Argentina pudiera manejar toda la transición hasta el fin del proceso electoral sin caer en default, sin tener que ir a buscar al mercado. Pero fíjate que entra la plata del fondo y aún así el riesgo país sube. ¿Qué quiere decir que el riesgo país sube? Que cayó el precio de los bonos. Es decir, ni así le creen. Javier, tengo que tener un par de minutos. Oye, ubicate 2 minutos el miércoles. Sí. Habló el presidente, habló Duhovne, habló... Estica se llama el ministro, no sé cómo se llama. Sica. Hablaron, anunciaron medidas, qué sé yo qué. Todo es un acuerdo de gran precio, hoy señalan los diarios, por no sé cuántos días, 6 meses. Todos decimos, respiramos. ¿Qué pasa el miércoles 6, 7 de la tarde? ¿El país cómo lo toma eso? A ver, va a haber gente que va a creer que eso es bueno, porque lo que está haciendo es distraer la atención. Por eso, espera, ¿le suma voto eso a Macri una vez? Si hay gente que, como dice Milei, dice, lo tomo como bueno, acordaron precios, ¿le suma voto o no? No, le suma votos, le suma votos. Le baja odio, le baja enojo. Bueno, pues suma le votos baja enojo, o no. Sí, siempre y cuando yo vaya a la góndola y encuentre los precios quietos. Entonces, si no lo percibo, la opinión pública se construye sobre la percepción directa. Ponelo vos en la góndola, va a decir los empresarios. Sí. Claro. Y claro, exacto, por eso aparece la escasez. Por eso la inflación se mueve a otro lado. Por eso es una trampa, digamos, que entren en el congelamiento los que entran en el índice de precios. ¿Esperamos alguna sorpresa que le dicte la señora Lagarde? Mira, yo lo que... A ver, quiero volver al tema. O sea, me parece que la señal de hacer esto es una pésima señal. No funcionó en el mundo, no funcionó en Argentina. ¿Y qué vamos a hacer si la gente qué cree con los productos? Hay que agarrar y tener una política económica seria. Hay que arrancar de una vez por todas. Faltan 6 meses, mire, ¿qué va a hacer una política que no lo hicieron hasta ahora? No importa, digamos, o sea, siempre es mejor más temprano que tarde. O sea, esto es un parche
Esto se intentó, digo, se llamó Plan Primavera. No, eso fue en la época de Alfonsín. Sí, claro, por eso. ¿Y cómo terminó? En la hiper. De todas maneras, este escenario económico empieza a ayudar al tercer espacio. ¿Ah, sí? Y porque vos no querés volver con Cristina, pero esto ya no me lo aguanto más. ¿A dónde voy? ¿A quién votamos? Es para el presidente. Ser presidente, es ser presidente, es ser presidente. Quiero que comience a gobernar. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Es presidente!